Hoy les traje para hablar de artrosis de mano, o sea, cuando nuestras manos sufren un desgaste o desproporcionado siendo jóvenes o siendo ya grandes, se gastan por el uso y un poco por causas genéticas, hereditarias, porque nuestros padres, abuelos nos trasladaron la carga genética, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nuestras manos empiezan a sufrir. Depende de la articulación que cause, va a ser el dolor distinto o donde cargues o uses más. Como sabemos, bueno, tenemos en la mano, tenemos las articulaciones interfalángicas, las distales. Te corto un segundo, así que las principales causas de la artrosis son hereditarias y el mal uso de nuestras manos. O el mucho uso. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, de acuerdo, la mano, como sabemos, tiene distintas articulaciones. La que más se afectan son las interfalángicas proximales, que es donde están los nudillos, que se forman unas pelotas redondas que se llaman nódulos de Bouchard, se lo conoce con esa denominación. Pero también en la otra, en la que está cerca del dedo, también se puede producir ahí. Esta es más común cuando somos más grandes, y también puede estar en los nudillos, donde tenemos bien los nudillos. Es muy poco común, de acuerdo a algún que otro trabajo manual que sea muy solicitado. ¿A qué edad empieza a molestar las articulaciones? ¿Tenés una Generalmente después de los 50, cuando hay un problema de alineación o hay un problema genético muy grande, esto puede ser antes, pero mayormente se da después de los 50. Claro, porque ya llega una edad que nos empieza a molestar el cuerpo. Después de los 40. Después de los 40, bien. Esto es, ¿por qué después de los 40? Por el desgaste propio del uso cotidiano que uno le da. Hagas o no hagas cosas, que en realidad no es que no haces, porque vos de la cama te levantás, ¿no es cierto? Y ya estás usando el cuerpo, ya lo estás cargando, le estás haciendo cosas. Y ahí a que agarres el mate o no hagas nada, o el trabajo sea pesado, el desgaste y el uso está. Ya sea o haciendo una fuerza grande o levantando el cepillo de dientes. Entonces, este desgaste va a estar. La naturaleza nos ha hecho que a más nos movemos, a más carga portamos, mejor anda el cuerpo. O está más capacitado para durar más tiempo. El problema está en cuando hay una desalineación, o sea que los dos huesos no están correctamente alineados, y allí al estar apenitas desalineado, una parte se va a cargar más, va a tener más carga el tejido, lo cual va a absorber mayor fuerza, mayor impacto, y va a producir un mayor desgaste, más en un lado que en el otro, en este caso en la articulación. Estamos hablando que estas son todas articulaciones sinoviales, y bueno, el uso excesivo, si tenemos usamos mucho nuestras manos, le va a suceder esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los oficios que más... El kinesiólogo. El kinesiólogo, bien. Es uno así de ellos. El relojero. Propenso a tenerlo. Te iba a hablar después, en este caso, de las trapecio metacarpiana, que es la articulación que hablé el otro día, hará un mes más o menos, no recuerdo bien cuánto hace, pero en una columna traje la artrosis de la articulación trapecio metacarpiana, que dije que tenía que ver con mi profesión, que no era porque lo traía por eso, sino que es común, y es en gente que usa mucho el pulgar para hacer cosas. Tiene que ver con gente que labure mucho con las manos y que el trabajo sea repetitivo. Los que laburan en la compu, muchos que están secretarias, muchas horas, mucho tiempo. Los albañiles, laburo manual y continuo. Nosotros, los que trabajan en fábricas, que hacen laburos por ejemplo, el que es tornero y labura piezas chiquitas, ¿no es cierto? Si bien él no hace la función del torno, no sé si me explico, sí, entiendo. Pero tiene que agarrar, tocar, sacar, poner, y siempre lo mismo. Sí, trabajos minuciosos. Durante 20 años, 30 años. Y eso lleva a ese desgaste. El tiempo, como vos decías, de cuando empezamos a tener artrosis, después de los 40. Inclusive las radiografías, cuando vos te haces una RX, a partir de los 30, 35 años, ya aparecen los primeros síntomas de artrosis en nuestro cuerpo.
A ver, mucha gente se asusta, el término asusta. El término asusta porque va asociado artrosis a la palabra no tiene cura. Porque no hay medicamento ni nada que lo cure. Entonces, y al dolor crónico. Más que el dolor crónico, al no tener cura, al no tener un tratamiento para que lo cure. Bien. ¿No es cierto? Entonces, eso asusta, esa palabra asusta a la gente. Y si vos le decís que a los 35 años van a tener artrosis, más se asustan todavía. El tema es que no hay que tenerle miedo a la palabrita, ¿por qué? Porque la artrosis, el significado de esta palabra bien explicado es desgaste natural de la articulación. Y en la medida que vos creces, en la medida que vos te moves, las articulaciones se van a ir gastando. El tema está en si se gastan de acuerdo a tu edad o si, de acuerdo a tu edad, están más gastadas de lo normal. Ahí está la clave de la artrosis. Pero que tengamos artrosis es algo saludable en el sentido de qué quiere decir que hemos usado el cuerpo. Bien. Entonces, a la hora del uso de las manos, por eso se da después de los 50 años, hemos usado durante 30, 35, 40 años las manos consecutivamente, y bueno, después de eso va a haber un cierto desgaste. En el caso de las costureras, sobre todo cuando eran a lo mejor de antaño más, sí, pero cuando el trabajo era más manual por ahí. Exacto, o las máquinas no eran eléctricas, o cuando tenían que coser mucho a mano, ¿no es cierto?, con la aguja. Bueno, esta prensa, esta pinza llevaba a un desgaste anormal de los dedos. Este desgaste tiene que ver un poco por la cantidad de uso, pero otro poco por la cantidad de carga que se le pone a este cartílago articular. Que se va, al principio no se gasta, pero después con el correr de los años sobre todo, y repitiendo esa carga, se va a ir desgastando. Entonces, dentro de las causas tenemos la hereditaria, que le heredamos de nuestros abuelos y nuestros padres, que va a causar esto. Eso de hereditario, ¿qué porcentaje, por ejemplo, mis padres tienen artrosis, ¿qué porcentaje tengo yo de probabilidad de tenerlo? Muchísima. Bien. En estos casos, muchísima. Un 80% podríamos decir. Pasa que, a ver, la parte genética va correlacionada siempre con la causa ambiental. ¿En qué sentido? Vos podés tener la carga genética, pero si tu trabajo no es manual, o el trabajo que vos elegís es ser periodista y no vas a escribir mucho porque ahora hablando grabás el audio y ya no usás más las manos, quizás hagas que tus manos duren más tiempo y a lo mejor la artrosis, en lugar, tu papá a lo mejor a tu mamá le apareció a los 50 y a vos te parezca a los 70, 75. Claro, porque por ejemplo, mucha gente que antes trabajaba en el campo, en tambos, de forma manual, que la ordeña se hacía manual. Sí. Eso también generó muchísima artrosis. Sí, exactamente. Todas las personas que trabajan manualmente hacen eso. Hoy en día con la tecnología la tendencia se tendría que hacer menos, pero si vos te fijás hoy los nenes con el celular, los chicos, yo mismo, nosotros, y no solo, usás 3 o 4 dedos, la misma compu, usás 3 o 4 dedos y estamos todo el día a full. Y creo que a la larga, muy a la larga, el celular tendrá, así como táctil, como sabemos, ¿cuánto? ¿15 años? Táctil, un poquito menos me parece, 8 años. Bueno, el táctil, ponele 8 años, necesitamos unos 15 años más todavía para saber qué efecto tiene sobre la población que lo agarró a los 20 años y cuando tengan 35, 40 y vamos a saber más o menos cómo es. Pero las causas van esas. Después, la información genética va saltando, a veces salta de generación en generación, otras veces se traspasa, otras veces no, y eso depende mucho de la parte genética, quién gana de tu papá y tu mamá cuando te dan los genes, quién es el más fuerte. Tiene que ver con eso, lo mismo que el color de ojo, lo mismo que el color de pelo. ¿Por qué saliste rubio? Porque en ese momento, a la hora de decidir entre el esperma y el óvulo, ¿cuál es el más fuerte? En la cadena, ¿cuál es más fuerte? ¿O cuál creyó en ese momento que era el más fuerte? ¿Era más fuerte este o aquel? Se cree que es eso, que no es azar. Buscando siempre la teoría de la selección natural, que estamos buscando que nosotros perpetuemos la especie. Entonces estamos buscando que siempre quede el más fuerte.
En el caso este, el gen va saltando. ¿Qué pasa? En el caso de las artrosis de manos, cuando son de causa genética, se da más que todo esa que yo te digo de Bouchard, que se da en la interfalángica, en la proximal y en la distal, más que todo, y menos en los pulgares. Generalmente aparecen primero en 1 o 2 dedos, generalmente índice y medio, y después aparecen en los 4. Es el modo de aparición. Y bueno, y la parte ambiental, este componente ambiental que hablábamos, tiene mucho que ver con el tema que vamos con el cual vamos a trabajar y con el cual vamos a hacer, si vamos a hacer trabajo repetitivo, como por ejemplo yo, que soy kinesiólogo, soy terapeuta manual, trabajo mucho con las manos, no hago aparatos, entonces bueno, todo se basa sobre mis manos. Diría que el 50% sobre los pulgares, y bueno, estos mis metacarpofalángicas y la trapecio metacarpiana van a sufrir más que las otras articulaciones, y voy a tener la tendencia a que yo cuando tenga 50, 55 voy a tener que estar pensando en que a lo mejor me va a molestar o me va a doler, y hacer cosas que ya estoy haciendo para que no me duela tanto. Tampoco puedo hacer milagros, ni siquiera yo mismo, así que bueno, trato de cuidarme, obviamente, trato de hacer ejercicios, trato de hacer menos cosas a veces manuales, por otro lado, pero a su vez hacer otras cosas a veces como que me relaja, como por ejemplo hacer plantar plantas, hacer la quinta, estar con la tierra. Por un lado me gusta, y por otro lado es algo que me relaja y siento que me hace bien salir de lo mío y hacer otra cosa, o salir a caminar y no hacer absolutamente nada que tenga que ver con lo manual. También. Pero bueno, personas que van a trabajar manualmente, como por ejemplo la costurera, como por ejemplo el albañil, o antes el que hacía el tambo manualmente, personas que van a laburar en un torno, las personas que van a estar en la compu muchas horas haciendo lo mismo, o con el mouse, tiqui, 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 o el celu, o la play. La play. Tiqui, 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 horas y horas y horas y horas y horas, días y días y días y días y días. Eso va a sumar carga, aunque no parezca, aunque digamos, no, pero es joven, total tiene 2 meses. ¿Me entendés? Es nuevito, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a hacer? Y bueno, pero vos le estás cargando el tejido, le estás metiendo carga durante... Y hoy los chicos se ha estirado, y tengo un paciente que tiene 23 años y sigue jugando a la Play. Yo conozco gente que tiene más edad. Por eso, y tengo gente de 35 que se juntan a jugar a la Play, entonces bueno, ya no es que jugás como antes, que era hasta los 15, 18 y no jugás más. Claro. Se ha estirado un poco esa etapa. Y solicitas los pulgares y bueno, eso vaya a llevar a algo. No puede no sucederte nada. Eso es lo que voy. A ver, en estas cosas, como casi todo, se dan más en mujeres que en hombres. Creo que tiene que ver que la mujer quizás tiene más actividad manual que el hombre. Sí, desde planchar, lavar los platos, bueno, surcir, coser algo, pasar el piso, todo, lo que sea limpiar, lo que sea. Las amas de casa tienden a tener artrosis de mano. El ama de casa es un trabajo, para mí, dentro del rubro mío, de los más pesados, si no el más pesado. Sufren mucho más que cualquier otro rubro de trabajo, si bien esto no es muy hablado ni está muy considerado de parte de otras personas y otros profesionales. De parte mía son las personas que yo más comprendo, porque son las que más sufren, físicamente hablo, el trabajo y la rutina también. Es una mezcla de la cabeza con el cuerpo, de hacer siempre lo mismo, siempre las mismas cosas, sumado al esfuerzo de espalda, manual, rodillas, hombros, a la hora de laburar. Y uno dice, ama de casa no es nada, pero si te lo pones a hacer todos los días y bien, y laburar, y una casa y todo lo que sea, es un trabajo, para mí, de los más pesados y desgastantes que hay en este momento. De todas las columnas que he compartido con vos, en la mayoría, si no en todas, las personas más afectadas siempre eran las amas de casa. Y mujeres. El manguito rotador, las amas de casa, la tortícula, la espalda, la espalda, la rodilla. No, las tortícolis no tanto. Las tortícolis son más en niños. Pero la ama de casa sí, porque el laburo es pesado, es pesadísimo. Es como decirte vos, como me dijiste recién,
gente que labura en el tambo, y vos ves gente de hoy de 80 o 70, 60 años, y están bastante estropeados, si querés usar un término entre comillas, y están muy desgastados, y es porque es un laburo físico. Sí, físico, y que desgasta, ¿no es cierto? Es repetitivo y desgastante. Por suerte la tecnología hoy ayudó, y tenemos el tambo viene ya con toda la tecnología y la pezonera y esto. Por un lado, por otro lado, hoy en la ama de casa, por suerte, viene ahora unos aparatitos que te pasa el piso y te barre. Una escoba eléctrica que es redondita. No, viene una redondita, sí, una escobita eléctrica, y te pasa el piso, también viene una. Ah, bueno, esa no. Sí. Vamos a indagar en el tema para poner una en casa. 20 lucas. Bien, venimos con mucha información. Bien. En pesos, serían unos 2.500 hoy. No, 250. 20 lucas dice que sale la que pasa el piso y barre. Es una inversión. Primero barre, después pasa el piso. A largo plazo, ¿no? Nos compramos esto, pasa el piso, barre, y nos ahorramos del problema en nuestras manos. Las 3 o 4 personas que conozco yo que la tienen están chochas, así que debe dar resultado. Y después seguimos por el lavaplatos. Ya lo tengo y anda bien. Ah, bárbaro, entonces. Sí, sirve. Hay que ponerlo, tenés que juntar una cierta cantidad de platos, vas acumulando y te vas quedando sin, entonces tenés que tener un buen juego, ¿no es cierto? Por ahí usas eso que te sobraron, o que se rompieron otro y te quedó uno. O los mismos vasos, ¿viste? Las tazas. O los primeros platos que tuviste cuando te fuiste a estudiar. Exactamente. Me quedan los primeros cuando yo me vine a vivir a Las Varillas y me armé la casa solo. Bueno, quedan esos al último. Claro. Pasa que, ¿qué quieres hacer? ¿Querés ahorrar, entre comillas, agua y un poco del detergente y demás? ¿Y qué quieres decir? Quiero llenar bien. Platos chiquitos que son de 6 cubiertos, creo. Claro, pero quiero llenar bien el lavaplato. Entonces, ¿qué haces? Metes y no, estoy en lugar para 3 o 4 más. Y bueno, vas usando esto último para cuando lo llenaste. A ver, gente, no piensen que esto se hace en 2 o 3 días. No, en un día, teniendo chicos, te ensucian 3 millones de platos al día. Que el yogur con cereal, que vasos, que platos y demás. Ideal para cuando tenés reuniones. Ni hablar eso. Terminas, pones todo y lava. Ni hablar. Entonces, bueno, la edad de la aparición de la artrosis de mano, volviendo al tema, como habíamos dicho, entre los 40 y 50 años, más 50 años, hay gente que le aparece a los 60, otros a los 70, bien grande ya. Los primeros síntomas que de ellos va a ser uno de los primeros va a ser la molestia, el dolor a la hora de querer mover la mano, de cerrar y abrir. Va a aparecer a los 40, 50 años aproximadamente. La sintomatología, la primera cosa va a ser que nos va a doler al cerrar y abrir la mano, sobre todo cuando realizar los primeros movimientos después de estar con las manos quietas un periodo. Con el correr del tiempo puede haber sido un poco de inflamación en el nudillo, como yo te hablaba. Con el correr del tiempo eso va a provocar un desgaste, una erosión del cartílago que nos va a llevar a una deformidad de la articulación, y con el correr del tiempo la mano te puede quedar muy rígida, puede haber una pérdida de movimiento o dificultad, más que pérdida, a veces no pérdida, pero dificultad para mover. Y otra cosa que también cursa con esto es la rigidez a la mañana, que tiene que ver con esto, el no usar la mano de noche, no moverla, y cuando querés mover que la sentís rígida. ¿Cómo cursa la patología, la artrosis? El paciente al principio, la persona al principio te dice que le duele cuando mueve un poquito, pero una vez que movió ya no le duele más, que se siente aliviado, que si sigue moviendo mucho le vuelve a doler, y que también si él descansa no le duele, pero cuando retoma la actividad, o sea, retorna a mover la mano, los primeros movimientos son dolorosos y después pasan. Bien. En esa etapa, que es digamos la primera etapa de la artrosis, no hay dolor nocturno, uno duerme bien, se levanta bien, un poco rígido a lo mejor a la mañana, pero con 3 o 4 movimientos, que se llama calentar un poquito las manos,
ya partimos. Yo todavía no lo tengo eso, por suerte. Bien, bien, así que a la mañana hacemos un precalentamiento de las manos, digamos. En ese caso es si ya te empieza a molestar. Si ya empieza a molestar. Cuando la artrosis ya es severa o ya no es más leve, digamos que es de moderada a grave, ya puede llegar a haber un poco de molestia nocturna y sobre todo si rigidez matutina. Que te levantes y estés un poco como duro los dedos, ¿no es cierto? Y como que tenés que mover, activar, calentar la mano para que te deje de doler y se mueva bien. Bien. Eso es más o menos el decurso de la patología. Con el correr del agravarse, sí vamos a tener la deformidad patente de los dedos, el nudo que se le llama, o los nudos, sí vamos a tener que puede llegar a haber dolor nocturno, ¿no es cierto? Y sí va a haber una rigidez matutina muy grande. Bien, de esta deformidad que vos me hablas son, bueno, en los nudillos y en la primer falange donde está la uña. No en la falange donde está la uña, sino donde está la articulación. Bien, que comienza como a quedar durito, como exactamente, y quedar doblado. Claro, y no podemos estirar más exactamente. el dedo. Bien. No se puede extender el dedo. Y en el caso de que sea en la del medio, le pasa exactamente lo mismo. Bien. Queda un poco flexionada y cuando queremos estirar, no la llegamos a extender completamente. Sí, recuerdo las manos de mi abuelo que era carpintero. Otro trabajo. El herrero, el carpintero. Sí, que las tenía así. El herrero, el carpintero, toda gente que labura manualmente y todo con las manos, el mecánico así de auto, te lo estoy viendo acá al frente y me acordé ahora, también son toda gente que labura manualmente. Ahora, bueno, ahora está mucho la tecnología, también los autos, pero si no, también. Entonces, bueno, ya con esa clínica uno va a decir que lo que le pasa es que tiene una artrosis. En una primera etapa, el cuadro empieza con procesos inflamatorios que hace una inflamación muy puntual y la articulación va a estar apenas calentita, pero la artrosis cursa normalmente con la articulación fría. Bien. La mano va a estar fría, no toda la mano, pero sí a donde está la deformidad, la vas a sentir fría. Cualquier artrosis que tenga en el cuerpo, o sea, cualquier articulación que esté artrósica va a estar fría. En cambio, la artritis, que después vamos a ir a una artritis reumatoidea que algún día voy a hablar, la artritis es caliente. Vos tocas la articulación, el hombro, generalmente no agarra el hombro, pero agarra la rodilla y está caliente. En caso de la artrosis, la articulación está fría, helada. Ese es el proceso artrósico. Si hacen periodos de pequeña inflamación, pero no llega a ese calor de que onda fiebre, que vos sentís que hace mucho calor. Normalmente para confirmar se hace una radiografía, más la clínica del paciente, más lo que te cuenta: doctor, me duele en la mañana, siento rígido las manos, mire, se me está deformando, siento que no lo puedo extender, me duele de tal modo, al principio agarro algo y me duele, después caliento, ya no me duele más, si muevo mucho me duele y cuando me quedo calmo y me quedo quieto después me vuelve a doler. Y bueno, de acuerdo a esa clínica, la clínica, uno le va a diagnosticar que tiene eso y bueno, se le van a recetar por un lado algunos medicamentos, que el de cabecera y el de primera instancia va a ser el paracetamol. Yo sé que todo el mundo me dice que es un remedio que es muy suave y no hace nada, pero lo primero que hay que recetar, porque no afecta los riñones, no afecta el hígado, no afecta el estómago. Bárbaro. Hace efecto, nada más que sí, no le estoy tirando algo chiquito con una bomba atómica. Estamos empezando con lo más suave que hay a la hora de realizar un tratamiento. Llegase el caso que el paracetamol ya no hiciera más efecto, ¿no es cierto? Sí, ya pasaremos a un antiinflamatorio no esteroideo que se llama NINES, que bueno, eso sí ya afecta el estómago, los riñones y el hígado. La cura también... Vamos a tratar de que eso sea lo que menos consuma. Yo en a nivel de la mano nunca vi hacer infiltraciones de corticoesteroides en mano, pero sí que tomaran corticoesteroides, que ese es el tercer medicamento que se usa,
que se trata es el que menos se trata de usar. Se usa en el periodo más que todo inflamatorio para que se reduzca el dolor y reduzca un poco la inflamación, ¿no es cierto? Porque la inflamación lo que va a producir es que erosione el cartílago, para tratar de que no lo erosione tanto. A su vez causa otros problemas. Si tenés diabetes o algo, o hipertensión, tenés que tratar de tomarlo lo menos posible, te va a subir la diabetes. Bueno, tenés que ir al médico y ver cómo estás con todo eso para ver si te lo podés recetar o no. Sé que se puede usar de ese modo, y hay los cuartos medicamentos que se están usando ahora, que son unos medicamentos nuevos que dicen que son más para el cartílago, y no es la aleta de tiburón, porque en la aleta de tiburón no sirve para nada, ni de aleta de ballena, ni de tortuga, no sirve. Esos sobrecitos que anuncian en la tele, Arthrostop. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Esos son medicamentos sintéticos hechos por el hombre en un laboratorio. Está bárbaro. Lo que yo te digo es que viene gente que te dice, yo estoy tomando aleta de tiburón o no sirve para, no sé, o cola de ballena o la barba de la ballena, mata una ballena para que vos te... No. Bueno, yo escucho mucha gente que toma aceite de hígado de bacalao. Sí, pero eso es otra cosa. Por ejemplo. Eso sí. Bien. Eso sí, eso ¿de dónde viene? Viene de Noruega. Bien. El bacalao es muy popular en Noruega. Lo que se hace con se mata el pescado, se le saca el hígado, ese hígado se procesa, se lo exprime, se saca el hígado, y el hígado, el aceite, dicen que es bueno para las articulaciones, para distintas cosas, porque los noruegos toman y andan, les duele menos las articulaciones y demás cosas. Eso lo puedo llegar a entender, porque a su vez el bacalao hoy, por ejemplo, hay piletones, lo hacen criar ahí, bueno, está en cría y toda la historia, pero los tiburones no, la ballena tampoco. No las tenemos un piletón, los pobres tiburones, claro, y la ballena, y les vamos criando. A su vez, científicamente hay evidencia de la ciencia que no hace efecto. Y vienen ahora unos remedios de última generación, que hoy no recuerdo cómo se llaman, pero que tratan de que vayan al cartílago. Se está probando también con células madres, que es lo último que salió. No sabemos el efecto a largo plazo, ¿no es cierto? Sabemos un efecto a corto plazo. Se cree que regeneraría el cartílago, pero no sabemos qué efectos secundarios nos va a traer todavía, si es que los tiene, y no sabemos tampoco bien cuáles son los efectos reales, porque como es de muy poco uso, de muy pocos años de uso, no sabemos todavía la evolución. Porque las células madres se están viendo en estos últimos años que a partir del nacimiento se recolecta un pedacito del cordón y demás. Exactamente. Entonces se verían a la generación de nuestros hijos, digamos. Exactamente. Ahí van a saber ellos cuáles son los efectos reales. Cuando yo nací no existía no, el pedacito del cordón. El cordón hacía a lo mejor más tiempo, pero lo de inyectarse células madres era unos 10 años. Bien. Que vienen, a lo mejor probando hace más, yo eso no lo sé, pero que lo vienen aplicando a la población en general, en Europa y Estados Unidos, hace unos 10 años, más o menos. Claro, porque son muy buenas para la regeneración de los tejidos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el más conocido, al menos que tengo yo. El tenista Rafael Nadal tenía artrosis de rodilla. Bien. Un gran desgaste debido a su portento y al exceso físico que él hace a la hora de jugar, ¿no es cierto? A su vez juegan mucho en polvo de ladrillo, que es donde es el capo de todos los capos, el más grande de todos los tiempos, el cual el polvo de ladrillo te exige un desgaste mucho mayor que jugar en cualquier otra superficie por la cantidad de horas y golpes que le pegás a la pelota, ¿no es cierto? Si normalmente jugás en otra superficie jugás 2 horas, en polvo de ladrillo jugás 5. Bien. Un punto en la superficie rápida dura 3 golpes, en polvo de ladrillo dura 20, 15. Bien. Entonces, bueno, tiene mucho más desgaste a la hora de jugar. Y él sufría mucho dolor de rodilla, por eso dejó de ser el número 1, porque no le aguantaban más, y el dolor, yo siempre lo leo, y el dolor dice que era aterrador hasta llegar al punto de querer dejar de jugar, que es lo que ama, pero bueno, no daba más. Y era jugar un partido que después le dolía y inyectarse y tomar cosas. Y bueno, empezó a hacer este tratamiento de las células madres y hoy está jugando y no sé si es número 1 o está cerca, o el otro día ganó el US Open, viene de ganar Roland Garros, ganó el Monte Carlo no sé cuántas veces y bueno, está jugando en un excelente nivel e hizo el tratamiento con células madres.
Te vuelvo a repetir, yo no estoy todos los días con él, no sé decirte, che, ¿te duele? No le pregunto, che, ¿te duele? ¿No te duele? ¿Cómo andás? ¿Me entendés? Sí, se entiende. No sé la evolución, es verlo jugar, por ahí escucho alguna conferencia para ver si dice algo, cómo están sus rodillas, o algún periodista le pregunta, o él en alguna entrevista dice algo referido a eso, y para ver cómo sigue, pero está todo ahí en veremos, y sé que Nadal se ha hecho esto, hará 4 o 5 años más o menos, entonces hará unos 10 que más o menos esto está. Sacan células que no tienen una función específica, vendría a ser una célula básica. Bien. La ponen en un tejido X, que puede ser el corazón, que puede ser el hígado, puede ser el cerebro, o puede ser la articulación, y esta célula se transforma en esa célula. Bárbaro. Vamos, es más o menos eso. Si vos lo pones en el cerebro, se va a transformar en una neurona. Si lo pones en el hígado, en un hepatocito. Si lo pones en el hueso, en un osteoblasto, y así sucesivamente. Exacto. Eso es más o menos la finalidad de estas células madres. Estamos en la célula que después... sí, regenera el tejido. Sí, y va a tener la función del otro. El tejido cicatrizal también regenera el tejido, pero es otro tejido, no es tejido muscular, por ejemplo. Es una cicatriz, que no tiene nada que ver cómo está formado al músculo. En el cambio, esto es lo mismo que en este caso sería lo mismo que el músculo. Bien. O en el caso del cerebro sería una neurona igual que la neurona, no una cicatriz y de otra matriz. ¿Me explico? Sí, se entiende perfecto. Entonces, bueno, tenemos esto por un lado, que es la parte, estamos hablando de la parte farmacológica, siempre empezar con paracetamol, que puede ser de 500 miligramos, entonces depende, hay que ir del doctor. 500, 750 miligramos. Sí, pero hay que ir del doctor o del reumatólogo, mejor todavía, y él te va a saber la dosis de acuerdo al peso. Y después, bueno, en la parte mía, en la parte de kinesiología, vamos a empezar por un lado, se le puede aplicar frío-calor. ¿Cómo es esto? Yo no soy muy amante del frío, pero en los periodos en los cuales vos sientas que se te inflama un poquito y que tenés un poquito de, como que sentís calor en esas articulaciones, bueno, estás en un periodo, una etapita inflamatoria que dura más o menos aproximadamente una semana, 10 días. Entonces, bueno, en ese momento no aplicar calor, sino al contrario, frío. Tampoco lo vas a congelar, ¿no es cierto? Pero bueno, aplicar frío, 20 minutos, varias veces al día, y tratar dentro de lo posible de mover lo menos posible, o sea, de generar menor cantidad de movimiento posible. Lo cual no quiere decir que vas a tener las manos enyesadas y no vas a mover, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de hacer fuerza, de hacer trabajos manuales, de usar mucho la actividad que vos estabas haciendo. Bien. Y comenzar a la mañana con estos ejercicios que vos decís que ayudan a descontracturar, digamos. Por otro lado, en el periodo en el cual no hay inflamación, sí aplicar agua caliente. Bien. Cuando yo empecé a estudiar, y todavía al día de hoy, viene parafina, que se pintaba uno la mano con parafina, que es un calor seco también se puede hacer, que es lo mismo de la vela. Eso te iba a preguntar, ¿es lo mismo que la vela? O sea, no sé si las velas ahora vamos a hacer la realidad. Antes venían con parafina, hoy no sé si vienen con parafina pura como venían antes. Bien. Eso no sabría decirte. Son un poquito más grasosas. Por eso te lo estoy diciendo. Entonces eso no vendría a ser. Sé que en mi época, cuando yo empecé a estudiar, pintábamos con parafina la mano. Es para darle un efecto de calor seco. Cómprate una bolsita de agua caliente, pones la mano arriba de la bolsa de agua caliente y viene a hacer el mismo efecto que tiene la parafina. La parafina es más engorroso porque te chorreas, te quemas, tenés que calentarla, se enfría enseguida. Sacársela sale rápido, pero se enfría enseguida. Es más un poquito lío. Más engorroso, vamos a decirlo de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el agua caliente. Después de ahí, y desde un primer momento, empezamos con los ejercicios que pueden ser, por un lado, estiramientos, ¿no es cierto? Vamos a estirar todas las articulaciones, y por otro lado, movimiento de flexo-extensión. Por un lado para activar y por otro lado para fortalecer. Así que estirar. Vamos a abrir la mano y vamos a cerrar. Y si no, solamente los dedos. No toda la mano, sino solamente los dedos. Y lo mismo con el dedo pulgar o el dedo gordo, que vamos a mover o solo la primera articulación o toda la articulación. Bárbaro. Tratando siempre de llegar al límite del dolor y no entrar dentro. Bien. Del dolor. Y por ejemplo, una persona que no tiene esta condición, que puede ser propensa, puede hacer estos ejercicios. Sí, ¿Va a ayudar? Exactamente.
parte de la prevención. Bárbaro. Exacto, siempre va a ayudar. Después, en el caso de que estemos en el periodo inflamatorio, lo que se aconseja, como decíamos antes, reposo, o sea, que no haga tanta actividad, que suprima un poco de actividad, y en el caso de doler mucho ya, y si es nocturno, se puede usar unas férulas que te van a dejar la mano quieta para que no esté doblado y eso cause dolor. Genial. Después, bueno, algunos consejitos útiles son, en el caso de si sos trabajadora doméstica o trabajador doméstico, es tratar de usar, esto que estábamos diciendo, la mayor cantidad que podamos de aparatos electrónicos. ¿Qué significa? Tratar de tener la barredora, tratar de tener el lavaplato, tratar de tener la lavadora de ropa, para tratar de usar lo menos posible las manos, para tratar de no lavar los platos, no lavar la ropa a mano, porque todo eso va a llevar a la artrosis. Entonces, al hacerlo ello, vas a trabajar menos y vas a estar un poco mejor. Lo mismo si tenés, por ejemplo, los picaportes de la puerta, no usar como pusieron acá el pomo, sino tratar de usar la manija. Exacto, porque tenés que agarrarlo y hacer la pinza, eso va a llevar a más dolor, sino usar la manija, ¿no es cierto?, de la puerta, o el picaporte en forma de manija. Si vos te fijas, cuando vos querés salir es más difícil y necesitas más fuerza. Mano en garra y girar. Muy bien. Todo lo que sea con el otro, con el codo lo bajás y tenés la mano ocupada. Exactamente. También sirve muy bien, no estás usando las manos. Todo lo que sea hacer pinza, o sea, movimientos en pinza, también va, y con fuerza y repetitivo, también va a llevar que te moleste. Otra cosa es tratar de que todo lo que sea botón, sacar todo lo que es botón y poner velcro, para no tener que andar abotonando y haciendo hacer fuerza y eso moleste, sino abrir con el velcro. En el caso de las canillas, no usar el grifo, sino el monocomando. El monocomando. Vas a hacer que reduzcas la carga y andes mejor. Y en el caso de la cocina, en lugar de usar cosas pesadas, tratar de usar todas cosas que sean livianas, de plástico, o sí, también eso es lo mejor, o la vianda, la popular vianda. Entonces, si hacemos 99, hagamos 100, pedimos vianda. Y por último, dentro, si se puede, a la hora de hacer compras o llevar cosas pesadas, tratar de no llevar tantas cargas pesadas en la mano que tengan que fortalecer, que hacer mucha fuerza las articulaciones, porque esto le va a cargar con más cargas, valga la redundancia. Sí, vienen unos carritos interesantes que podemos poner ahí la compra. Exactamente. Y usar eso. Bien, que son de tiro, con rueditas. Exactamente, o lo llevas. Exactamente. Todo eso sirve, todos estos consejos sirven para tratar de reducir la carga. Lo mismo que atarse los cordones, tratar de usar los abrojos y demás cosas. Eso va a hacer que usemos menos estas articulaciones y que las articulaciones se sientan mejor. Sobre todo que reduzca el dolor, ¿no es cierto?, para que tengamos una mejor calidad de vida a largo plazo. Bárbaro. Bueno, Franco, ¿queda algo más? No, por hoy no. Bueno, la verdad es muy interesante. Y saludarte y agradecerte, y yo que hacía mucho que no te veía, saludarte y estar contento porque estoy contigo nuevamente. Bueno, la verdad que yo extrañaba mucho venir a la radio y extrañaba mucho también cada uno de los columnistas, ¿no? Porque ya uno se había hecho una rutina diaria y bueno, cuesta un poco salir de la rutina y volver a comenzar también. Más que toda la mañana. No, pero ahora vengo un poquito más tarde. Antes el programa era 7:30 de la mañana, ya estábamos arriba. Pero bueno, nos vamos con la música que elegiste. Dale. Porque además también de columnista sos productor musical. Gracias. Vamos con Capangá.